En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un webinario más en Medical Expo. Les damos la bienvenida. Les comentamos que ya se pueden registrar a nuestra sexta edición en la página de Medical Expo o en la mensajería instantánea. Les estaremos compartiendo el link de registro para que acudan a nuestro evento en Expo Guadalajara los días 20, 21 y 22 de marzo. Los esperamos. El día de hoy le damos la bienvenida a la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva con esta mesa de discusión. Le vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Nexieli González de la Paz, quien nos apoyará presentando un video. Maestra Nexieli, adelante. Bueno, nuestra apreciada maestra Nexieli está teniendo algunas fallas en su conexión. Le pediríamos al maestro Joseph si nos apoya a dar la presentación oficial de esta mesa de discusión y que nos apoye a compartirles a qué se dedica esta tan importante asociación. Maestro Joseph, adelante. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. No sé si me alcancen a escuchar. Lo ¿Sí? escuchamos, adelante, maestro. Excelente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Medical Expo por por esta intención, por esta invitación, mejor dicho, que nos hicieron a la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva para impartir este tema muy importante sobre el abordaje, la atención del paciente neurocrítico en sus fases agudas. Es muy importante que nosotros como personal de enfermería sepamos el manejo para evitar lesiones secundarias y posteriormente ese paciente quede con alguna secuela. Eso es muy importante que nosotros sepamos. Pero bueno, la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, uno de sus objetivos es claro, conciso, en cuestión a la capacitación continua de nuestro personal de enfermería, enfocado principalmente en la atención del paciente en estado crítico. Tenemos más de 47 años, hoy este año celebramos los 47 años de haberse formado como una asociación civil. Esta asociación civil, la cual está enfocada, como ya les estaba comentando, a la capacitación continua del paciente en estado crítico. Actualmente tenemos presencia en 16 estados, 17 estados de la República, desde el norte hasta el sur. Somos parte de la Federación Latinoamericana de Enfermeras en Cuidados Intensivos, al igual que somos parte también de la Federación Mundial de Enfermeras en Cuidados Intensivos, por lo cual nos hace ser una de las asociaciones más grandes a nivel Latinoamérica en la capacitación continua de este paciente que tanto requiere de nuestro apoyo. Pues bueno, no esperamos más. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a Medical Expo por la intención, por la participación en este día con dos excelentes profesores que tienen alta experiencia en la atención del paciente neurocrítico. Y pues bueno, sin más por el momento, pues iniciaríamos como tal a esta webinar, Gaby. Muchas gracias, maestro. Les comentamos que ya está con nosotros la maestra Nexieli. ¿Nos escucha, maestro Nexieli? Sí, Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Les voy a presentar a la maestra Nexieli González de la Paz, que es licenciada en enfermería por la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un posgrado en enfermería neurológica por la ENEO UNAM, maestría en administración de hospitales, diplomado en cardiología, urgencia y docencia, docente de pregrado y posgrado de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, profesor titular de 18 generaciones del Diplomado de Gestión del Cuidado Neuropsíquico, expresidenta de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, por sus siglas AMEMCI.
supervisor de enfermería del Hospital Juárez de México, conferencista nacional e internacional, certificación de licenciatura de enfermería por el COMLE. Bienvenida, maestra Nexieli, el público es suyo. Aprovechamos con el público para comentarles que la doctora nos va a presentar un video para concluir lo que el maestro Joseph nos platicó acerca de la asociación. Adelante. Así es, muchísimas gracias, Gaby. Creo que ya estoy en compartir también pantalla. Disculpen, tengo un problemita aquí con la cámara, pero espero ahí ustedes me digan si ya se puede ver. Sí se ve, maestra. Solo hay que proyectarlo en forma completa. Gracias. Perfecto. Bueno, pues sí, como dices tú, Gaby, la verdad es que estamos muy contentos en hacer la participación en esta mesa redonda por unos grandes máster en neurología, en enfermería, y pues la verdad para mí es un gran honor poder estar haciendo la presentación de estos maestros que hoy se han hecho pues presentes vía virtual, pudiendo tener poder compartir precisamente toda esta experiencia profesional en la atención del paciente neurocrítico. Bueno, pues para mí es un gusto poder presentar al maestro Joseph Yulenin Dimas Carrera, actual presidente de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, el cual pues tiene una maestría en Administración de Gestión Directiva en Salud. Es enfermero especialista por la Facultad de Enfermería como enfermero neurólogo. Por supuesto, es docente de pregrado y de posgrado también por la FENO UNAM. Es enfermero adscrito al servicio de urgencias Choque en el Hospital Dr. Raimundo Abarca Alarcón. Por supuesto, también está adscrito a la Subdirección de Enfermería del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La verdad es que tiene un amplio currículum, el cual pues realmente con todo este compromiso académico realza precisamente este carácter de cuerpo directivo en la Asociación Mexicana como presidente. Bueno, me voy a permitir de una vez presentar a nuestra ponente que también vamos a tener en esta mesa redonda, y es precisamente a la enfermera especialista que tiene una especialidad en la atención del adulto en estado crítico, Beatriz García Alcántar. Ella tiene una licenciatura en enfermería y obstetricia por el Instituto Merillac. Tiene un diplomado en enfermería nefrológica por la FENO UNAM, diplomada en cardiología, el posgrado en enfermería del adulto en estado crítico, con sede en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente tiene actividades asistenciales en recuperación intermedia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Por supuesto, también ha sido ponente nacional de temas de actualización para enfermería. Es docente invitada con temas de gestión del cuidado en enfermería del paciente neuroquirúrgico, también para posgrado y también para el Hospital Ángeles Interlomas. La verdad, como ustedes van observando, hoy tendremos la participación de grandes ponentes en esta mesa redonda. Y también vamos a tener al enfermero especialista en atención del adulto en estado crítico, el maestro Saúl Iván López Montiel, el cual tiene una licenciatura en enfermería por la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, tiene un posgrado en atención del adulto en estado crítico por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. Es enfermero operativo en la unidad de terapia intensiva ya desde hace 8 años para el Instituto Nacional de Neurología, ponente en el curso de inducción para pasantes de enfermería, profesor invitado de posgrado también para la FENO UNAM, y es profesor titular del bloque neurocrítico del Diplomado de Atención de Enfermería del Paciente en Estado Crítico por C-Intensa, además de ser también un gran ponente nacional e internacional, el cual pues estamos
muy gustosos de poder escuchar precisamente con estos tres ponentes esta diversidad en la atención del paciente neurocrítico. Si me lo permites, Gaby, empezamos con el maestro Joseph y podemos hacer un poquito de tiempo para que se termine de reproducir en este momento el video. Por favor, Gaby. Adelante, gracias. Bueno, maestro Joseph, voy a dejar de compartir pantalla para que tú también estés presentando tu primer bloque, maestro. Muchísimas gracias, maestra Nexi, por esta gran presentación. Vamos a iniciar ya con el bloque. Sabemos que tenemos un poco el tiempo limitado. Vamos a ser muy precisos en cuestión a lo que es el día de hoy esta webinar. Entonces, pero al finalizar, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre alguna intervención, con gusto nosotros la pudiésemos aclarar. Entonces, en primer momento, pues vamos a hablar sobre el paciente neurocrítico en cuestión, a dar inicio en cuestión a lo que es la lesión cerebral. Si bien sabemos en cuestión a lo que es el cerebro como tal es el centro de control de todas las funciones corporales. Es un órgano muy importante en el cual para que éste sea funcional, pues tiene que estar totalmente haciendo muchas conexiones al mismo tiempo, ¿va? Es responsable de actividades conscientes, como por ejemplo ahorita que yo estoy hablando, que estoy caminando, ¿ok? Pero también tiene actividades inconscientes, como por ejemplo la respiración. Estoy hablando y al mismo momento, pues también estoy haciendo ese proceso de respiración, ¿va? Al igual que la digestión. Entonces tenemos actividades tanto conscientes como inconscientes. El cerebro también es un órgano muy importante porque controla el pensamiento, la comprensión, lo que es el habla y lo que son las emociones. Pero eso sí, es un órgano tan importante, pero que desafortunadamente es muy frágil. Si bien tiene sistemas de protección, como por ejemplo, empezamos desde arriba, el cabello, la piel, el cráneo, ¿ok? El cráneo con toda en cuestión también representando lo que es la parte de la cara, lo que es la parte de la bóveda craneal, y si nos vamos a lo que es la médula espinal, en cuestión a lo que es los huesos de la médula, pero siguen siendo frágiles en cuestión a eso, ¿ok? En el pasado se preguntaba o se decía, ¿por qué nada más se cuenta con este sistema de protección neurofisiológicamente, ¿no? Entonces, si bien sabemos cómo está protegido actualmente para que exista una lesión cerebral, pues tuvo que haber pasado algo interno o algo externo. Desafortunadamente, por la epidemiología que hay, las lesiones cerebrales que más suceden, pues son desafortunadamente por un resultado externo, por una lesión externa. Y bien sabemos que una lesión cerebral, pues es aquella la cual va a producir una lesión dentro de mi sistema nervioso, tanto central como periférico. Para que exista una lesión, pues tiene que haber un daño, ¿ok? Tiene que haber un daño y que esa, como les había comentado, pues puede ser de manera interna o de manera externa, la cual la mayor parte, como les decía en un momento atrás, pues son desafortunadamente las causas traumáticas, que también cabe mencionar que hay causas no traumáticas y que algunas son adquiridas, es decir, algunas son congénitas, y algunas también, desafortunadamente, son procesos internos por algún desarrollo, algún descontrol que pudiese ver dentro de mi sistema nervioso, ¿ok? ¿Cómo se clasifica la lesión cerebral? Pues bueno, van dependiendo. Hay actualmente algunos médicos, algún grupo multidisciplinario que lo cataloga como, de acuerdo a la severidad de la lesión, que puede ser leve, que puede ser moderada o puede ser grave. Y eso va dependiendo a cómo se integra la valoración. Actualmente, pues integramos pues escalas de valoración, las cuales nos pueden ayudar a aseverar o a reafirmar qué tipo de lesión y cómo fue o cómo es esa, ahora sí, profundidad de lesión, ¿no? Mejor, o severidad de la lesión, perdón. Entonces, podemos utilizar la escala de Coma de Glasgow. Pero algo muy importante, que lo que nosotros tenemos que abordar como personal de enfermería cuando nos llega un paciente con una lesión cerebral es inmediatamente saber su estado cognitivo, saber su aspecto físico, ¿ok? Que es decir, todos sus síndromes, síntomas que está presentando mi paciente, y también saber sus aspectos emocionales.
¿ok? Eso es Maestro, muy importante. ¿Perdón? maestro, ¿me escucha? ¿Perdón? La presentación la podemos ver, pero no avanzan las diapositivas. ¿Nos puede apoyar con eso? Muchas gracias. Una disculpa. Ah, ok, no se preocupe. ¿Ya se alcanza a visualizar? Todavía no. No, se ve solo la primera de su presentación, la primera diapositiva. Ok, déjeme volver a compartir. Disculpe. Perfecto, no se preocupe, gracias. ¿Ya se alcanza a visualizar? Se está cargando. Ok. Pero bien, no se me preocupen con respecto a eso para no perder el sentido. Es muy importante que nosotros sepamos entonces saber valorar desde un primer momento cómo está mi paciente, ¿no? Y unas herramientas importantísimas que tenemos como personal de enfermería, pues es la valoración clínica y que nosotros podemos ir integrándonos por medio de la valoración neurológica de enfermería, que en un momento más se las voy a enseñar. No hay problema, la mayor parte de mi presentación son imágenes, por lo cual en ese aspecto yo les puedo ir explicando así como hemos estado ahorita conversando. Posteriormente ya mis compañeros van a centrarse un poco más a lo que ya es la evidencia sobre el cuidado enfermero, ¿ok? Entonces, en ese aspecto, es muy importante entonces reconocer, como bien se los comentaba, qué tipo de lesión está teniendo mi paciente, ¿no? Si es una lesión totalmente traumática, pues yo tengo que ver cómo es esa lesión. Tengo que verificar cómo llega mi paciente. Si es una lesión cerebral traumática, puede ser leve, moderada o grave, y eso va dependiendo también a cómo va a ser mi abordaje enfermero. Entonces, yo tengo que corroborar eso, tengo que compartir de manera adecuada esos conocimientos. Entonces, para eso es muy importante yo integrar mi valoración neurológica, ¿ok? Entonces, en primer momento, yo tengo que saber si es adquirida, si es traumática. Discúlpenme porque estoy hablando y a la vez estoy aquí viendo lo de la presentación y posteriormente, pues ya verificar quién es el que está ocasionando, ¿no? ¿Quién está ocasionando mi lesión? Discúlpenme tantito, ya se detuvo todo esto. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, lo escuchamos. Mil disculpas, ¿eh? No avanza. Pero bueno, en cuestión a eso. Presentación y ya si quieren le ayudamos a avanzar. Si no la Sí, puede. en cuestión, claro que sí. Permítame tantito para que no se detenga esto. Maestra, discúlpenme. No se preocupe, maestro, puede continuar. Como usted bien comenta, su presentación son imágenes y la puede proyectar y quedar una lámina, platicarnos del tema y a continuación con los siguientes ponentes ya veremos algún Sí, contexto específico. Gracias. claro que sí. La tecnología a veces nos falla. Entonces, como bien les comentaba, ya para casi ir cerrando este primer bloque, en cuestión a la lesión cerebral, pues podemos decir la clasificación, ¿no? En cuestión a que tenemos que, puede ser una lesión de manera interna o de manera externa, la lesión adquirida no adquirida, vamos dependiendo a verificar el tipo de lesión, la severidad de la lesión, que esta puede ser leve, moderada o grave, y posteriormente para ir cerrando, qué es lo que tenemos que realizar una vez que nosotros iniciemos o abordemos este tipo de lesiones, pues verificar qué tipo de daño es el que está teniendo mi paciente.
¿Para qué? Para que una vez que está llegando a mi unidad hospitalaria, inmediatamente identificar y prevenir lo que es la lesión o el daño secundario. Si bien sabemos que cuando existe un daño primario, pues va a depender mucho el abordaje enfermero, la patología o la causa que lo está originando para verificar cómo es el daño secundario que éste está teniendo, ¿no? ¿A qué le llamamos daño secundario? Pues a toda la respuesta neurofisiológica, bioquímica que va a presentar al cerebro, la respuesta que va a presentar el cerebro a ese daño primario, y los cuales me van a hacer un descontrol, me van a descontrolar todo lo que es la hemodinamia cerebral. Y si yo hablo de hemodinamia cerebral, pues bueno, va a haber un descontrol principalmente de lo que es la presión perfusión cerebral, lo que es mi flujo sanguíneo cerebral. ¿Para qué? Para que tenga un buen equilibrio entre lo que es mi flujo sanguíneo, lo que es el parénquima cerebral y también lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si existe un descontrol desafortunadamente de esta triada que es el líquido cefalorraquídeo, lo que es la sangre, desafortunadamente puede haber descontroles muy importantes que me pueden ocasionar edema, hipertensión intracraniana o el famoso deterioro rostrocaudal. Entonces, sí es importante nosotros delimitar el daño que es uno de mis objetivos como personal de enfermería, que una vez que me llegue a mi paciente, tengo que delimitar el daño para evitar la lesión secundaria, ¿ok? Y en ese aspecto, muy importante, lo que yo tengo que saber o lo que tengo que tengo que conocer es que mi cerebro solamente pesa el 2% del peso corporal total. Eso es muy importante saberlo. Otro punto, que solamente va a recibir del 12 al 15% del gasto cardíaco, por lo cual es un órgano muy celoso, que si existe algún daño en un otro órgano, es el primero que te va a reclamar y que te va a decir, ¿sabes qué? Requiero mi gasto cardíaco de manera adecuada. ¿Y cómo lo va a manifestar tu paciente? Pues con alteraciones cognitivas en un primer momento, y posteriormente ya hasta alteraciones hemodinámicas. Recuerden, en neurología, el primer dato de deterioro neurológico es la función cognitiva y la alteración pupilar. Ya cuando existe una alteración hemodinámica como tal, principalmente el patrón respiratorio, es porque ya el daño ya está a nivel infratentorial, como lo conocemos en neurología, y ya puede estar ocasionando un daño en lo que es el centro regulador de todo lo que es la respiración, que es el tallo cerebral, ¿no? Entonces, es muy importante que se reciba apropiadamente el gasto cardíaco. Otro, que solamente consume el 20% del oxígeno total inspirado. Cada vez que existe ese proceso de respiración, ese proceso de intercambio gaseoso, va a consumir mi cerebro el 20%, por lo cual ese va destinado a ¿qué? Al 60% a hacer sinapsis, ¿ok? Y el otro 40% a hacer homeostasis. Y que tenemos que recordar también que para mantener esa hemodinamia cerebral, pues debo de mantener glucosa. Mi cerebro debe de requerir de glucosa. Y recuerden que la glucosa en el cerebro es el único sustrato energético, que los ácidos grasos que tiene esta glucosa, pues no van a pasar la barrera hematoencefálica, es beneficiosa, entonces para esto la glucosa en el cerebro, en el sistema nervioso. Y que el consumo que debe de tener este paciente o el paciente neurocrítico aproximadamente son de 10 miligramos por cada 100 gramos tejido minuto. Entonces, por eso es importante reconocer, por eso es importante estar al pendiente de lo que es la glucemia de mi paciente. No debo de esperar a que el médico me diga, ¿sabes qué, Joseph? Tómale una glucemia a ese paciente. No, ya debe de ser un signo vital en un paciente neurocrítico tomar glucemia, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo dé ese valor y posteriormente, ahora sí, controle ese nivel porque esa glucosa, porque es lo que requiere mi paciente en esos momentos. Y esto me va a ayudar a mantener esa hemodinamia cerebral. Principalmente el flujo sanguíneo, como ya les había comentado, que aproximadamente debo de estar oscilando entre 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos tejido minuto en mi paciente neurocrítico, manteniendo una presión perfusión cerebral de 60 a 70 milímetros de mercurio, y pues que acuérdense que el consumo de oxígeno es de 3.5 a 5 mililitros por cada 100 gramos tejido minuto.
Esto me va a llevar a oscilar también el que debo mantener, mejor dicho, mi presión intracraneana. Recuerden que los valores de la presión intracraneana en un paciente neurológico es de 7 a 15 milímetros de mercurio. Es lo que yo debo de tener como, ahora sí, estándar en un paciente neurológico. Pero cuando es neurocrítico, podemos darle esa compliance, es decir, puede crecer un poco, hasta 20 milímetros de mercurio, pero si esto pasa por arriba de 20 milímetros de mercurio, nosotros ya estamos hablando de hipertensión intracraneal y por lo cual yo tengo que abordar de manera inmediata ese tratamiento contra la hipertensión intracraneal. Y bien les comentaba, para eso, pues yo tengo que saber, ya que supe hemodinamia, que supe la clasificación, ahora tengo que saber cómo integrar mi valoración neurológica. ¿Qué es lo primero que tienes que conocer? Pues bueno, al momento de que llegue un paciente, valorar su estado de conciencia. ¿Cómo está mi paciente? ¿Alerta, somnoliento, estuporoso o comatoso? ¿Ok? Eso es lo que yo debo de indagar. Y si está alerta, yo tengo que saber cómo está su función cognitiva. ¿Ok? Si está somnoliento, ¿qué es lo que le está pasando? Recuerden que el primer dato de deterioro, pues es la somnolencia. Es aquel paciente que está con tendencia al sueño, ¿ok? Y que responde a un estímulo verbal. Y posteriormente va oscilando, va deteriorándose. Si mi paciente está en estupor, hay que ver qué tipo de estupor tiene mi paciente, superficial o profundo, ¿ok? Si es superficial, pues al momento de un estímulo vigoroso, doloroso, pues va a tener una respuesta motora que nosotros le denominamos involuntaria, torpe, no controlada, ¿ok? Y cuando ya es profundo, pues mi paciente va a presentar deterioro o alteración solamente hemodinámica, ¿ok? Va a tener respuestas hemodinámicas, por ejemplo, al momento del estímulo, me va a presentar a la mejor taquicardia, si está ventilado, a la mejor una disautonomía respiratoria, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de respuestas o que mi paciente me dé respuestas motoras que nosotros le denominamos ya patológicas, como por ejemplo decorticación y descerebración, que son datos muy importantes ya del deterioro neurológico. Otra cosa muy importante dentro de mi valoración neurológica, pues son las pupilas. Recuerden, valoramos tres cosas: forma, tamaño y respuesta a la luz, sabiendo que el tamaño normal de mi pupila es de 2 a 4 milímetros, mayor a 4 midriasis, menor a 2 miosis, y la diferencia pupilar de 1 milímetro entre una y otra pupila, pues se le llama anisocoria. ¿Ok? Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque nos da inicio al deterioro neurológico. Posteriormente, los signos vitales, principalmente el patrón respiratorio, ¿ok? Si mi paciente está ya con respiraciones Cheyne-Stott, Kussmaul, Biot, ojo, ya son respiraciones neurológicas, por lo cual requiero atender inmediatamente ese patrón respiratorio, ¿ok? Y a lo mejor ese paciente pues ya requiera ventilación mecánica. La exploración de los nervios craneales en el paciente neurocrítico yo también los tengo que verificar, principalmente ¿cuál? Pues los oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto, ¿ok? ¿Cómo está esa respuesta? ¿Cómo están esos movimientos oculocefálicos? También tengo que estar verificando el nervio facial, el nervio vestíbulo-coclear, ¿ok? Lo que es el nervio vago, si es un paciente a lo mejor que llega con Guillain-Barré y al momento de que yo le diga a mi paciente, por favor, incorpore el cuello hacia adelante y no puede, suba al hombro, suba los hombros y tampoco puedes, ojo, ¿por qué? Porque ya puede estar deteriorándose la musculatura y que también me va a afectar la musculatura respiratoria y en cualquier momento ese paciente con Guillain-Barré, con miastenia gravis, puede entrar a una asistencia ventilatoria. Yo como enfermero pues tengo que saber todo eso, saber valorar de manera adecuada, ¿ok? Función motora y sensitiva también forman parte de la valoración neurológica y que yo debo de estar considerando tanto respuestas motoras involuntarias o respuestas motoras como la decorticación y descerebración, que ya me esté hablando de una lesión o irritación a nivel central. ¿Ok? También tengo que valorar los reflejos en cuestión a cómo está esa respuesta, ¿no? Si existe Babinski, no existe Babinski en esos tipos de pacientes principalmente neurocríticos. Entonces, es muy importante saberlo identificar con la valoración neurológica, ¿vale? Bien les comentaba en el inicio, las escalas neurológicas. Tenemos infinidad de escalas, pero hay que saberlas utilizar, hay que saberlas complementar. Y la más utilizada, pues, es la escala de coma de Glasgow. Recuerden que valoramos tres cosas muy importantes: la respuesta o la respuesta que va a haber a nivel
ocular, ¿ok? La respuesta verbal y lo que puede ser un poco más interesante es la respuesta motora, donde la mínima tenemos como 3 puntos y la máxima tenemos máximo 15 puntos, ¿ok? Pero hay que dividirla, hay que escalarla y que verifiquemos de acuerdo también a su función neuroanatómica. Muchas veces esto lo tenemos que realizar antes de que el paciente se sede, antes de que el paciente se intube, porque desafortunadamente no vamos a poder valorar adecuadamente su estado neurológico antes, ¿ok? Y cuando despierte, cuando ya esté intubado, pues desafortunadamente no vamos a tener ese antecedente. Por eso es importante como enfermeros valorar su función neurológica contra el estado de conciencia, sus pupilas, y en ese momento darme una idea de cómo puede estar mi paciente, ¿ok? Entonces, posteriormente, ya con esto yo tengo que tener como objetivo en una lesión cerebral promover, preservar la perfusión cerebral. Y esto me va a ayudar a qué? A evitar lesiones secundarias, tanto sistémicas, ¿ok? Como internas a nivel cerebral, ¿no? Que no presente un cráneo hipertensivo, que no presente pues, hematomas focalizados, ¿ok? Y si son, si son de otro aspecto, pues hasta las neumonías adquiridas a la ventilación mecánica, que no me presente CID, etcétera, etcétera, que es mi objetivo una vez que yo tenga mi paciente en la terapia intensiva. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues para eso el maestro Saúl va a iniciar con ese proceso. ¿Cómo yo voy a iniciar la valoración? ¿Cómo voy a abordar de acuerdo a las mnemotecnias que actualmente existen del paciente neurocrítico en la terapia intensiva? ¿Ok? Una disculpa de antemano. De todas maneras, yo les hago llegar esta presentación por si alguien la quiere, para que ustedes se vayan guiando sobre este tema. Y pues bueno, continuamos con el maestro Saúl sobre el manejo del paciente neurocrítico ya en la unidad de terapia intensiva. Gracias, maestro Joseph. Maestro Saúl, adelante. ¿Dice visualizar? Así es. Ok. Muchas gracias por la invitación. Eh, Como bien lo mencionaba el maestro Joseph, todas estas medidas que vamos a tratar de evitar, lo que se conoce como lesión secundaria, la vamos a centrar justamente en este momento con una mnemotecnia muy reciente de Mentle. Aquí vamos a abordar muchos tópicos. Vamos a abordar desde el apartado de la temperatura, la hemoglobina, hasta valores como nutrición, objetivos de oxigenación y objetivos de ventilación mecánica. Entonces, esta mnemotecnia abarca bastantes tópicos, bastantes opciones para proteger a tu paciente neurológico. Iniciando con la primera, que nos dice justamente la cita, evitar la hipertermia es fundamental. ¿Por qué? Porque la fiebre mata al paciente. Entonces, al principio de tu lesión cerebral, la temperatura sí se va a ver afectada, o sea, sí va a haber un aumento de la temperatura corporal, pero esta es una reacción normal, es una reacción justamente por estos mecanismos, por el aumento de radicales libres de oxigenación, alguna ruptura de la barrera hematoencefálica en pacientes de trauma propiamente, o zonas de isquemia que van a generar que el paciente esté más vulnerable a esta asociación de la temperatura, recordando que la temperatura central tiene una correlación de aproximadamente 2 grados con la temperatura a nivel cerebral. Entonces, por eso cuidamos mucho este apartado. La verdad es que el paciente no tendría que tener fiebre como tal, tendríamos que tener un punto de corte de 36 a 37,5. Entonces, evitamos todo este tipo de alteraciones que sí son esperadas en el paciente, pero sí las puedo revertir yo. La parte de la hemoglobina, ¿qué es lo que me interesa? Conservar y mantener una buena calidad y cantidad en el transporte es fundamental. Nos dice este apartado, la hemoglobina finalmente transporta el 95% del oxígeno de la sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente necesita un punto de corte de 8 a 12 aproximadamente. Alguna literatura te refiere o te dice con que tu paciente tenga de 7 a 9, con eso es suficiente para que él pueda transportar oxígeno y está bien evidenciado. Un punto arriba de 12, la verdad es que no beneficias al paciente. Si tienes un paciente el cual tiene una hemoglobina de 12 y quieres pasarle más paquetes globulares, la verdad es que no estás beneficiando en nada,
Incluso podríamos generar patologías con este tipo de acción. Podemos generar tralio, podemos generar taco en el paciente, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de tener un objetivo bien establecido. 8 a 12, con eso es suficiente para que mi paciente tenga uno de los sustratos que bien mencionaba el maestro Joseph, uno de los sustratos fundamentales para que él pueda generar su metabolismo cerebral de forma adecuada. Ahora, uno de los puntos que a mí me gusta mencionar es que si el almacenamiento de la sangre tiene bastante tiempo, entonces lo que genera es una alteración del 2,3-difosfoglicerato, que finalmente eso es lo que me genera una afinidad mayor de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, eso me ocasiona que sí tengo el oxígeno en la hemoglobina, pero no soy capaz de mandarlo al tejido, no soy capaz de que se almacene en la célula como tal, ¿ok? Entonces lo vemos acá, el oxígeno con el eritrocito y cómo va a ir el transporte hacia la parte de las células, de los tejidos más distales, ¿ok? La siguiente letra de la mnemotecnia, la E, electrolitos y ácido base. ¿Qué me interesa? El equilibrio es fisiológico, es la piedra angular. Este elemento es muy fuerte en este tipo de mnemotecnia. ¿Por qué? Porque nos marca electrolitos 135 a 145, tomando en cuenta que si mi paciente requiere una terapia hiperosmolar, es decir, va a requerir una acción en el cual yo le voy a tener que proporcionar un aporte mayor del sodio justamente para revertir las cuestiones de edema, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la brecha terapéutica será hasta 155, 150 miliequivalentes, ¿ok? También puede ser el uso de manitol, hay un poco de controversia en ese apartado, pero soluciones hipertónicas o manitol como terapia hiperosmolar es bastante eficiente, ¿ok? La parte del pH, 735 a 745, un equilibrio bastante adecuado para que se pueda generar la homeostasis dentro de las células y el punto de P50 o 26, 28 milímetros de mercurio, tomando en cuenta la curva de disociación de la hemoglobina, que la vemos acá. Este es el valor normal o la curva normal, en el cual si tengo una alteración de la curva de disociación hacia la derecha, generando un efecto Bohr, va a haber una disminución del pH, por eso es que también lo correlaciona esta parte de la mnemotecnia. Un paciente que tiene una disminución del pH con un aumento del 2,3-difosfoglicerato, la temperatura y el CO2 genera un efecto Bohr en el cual el paciente tiene tanta presión dentro del apartado de la presión parcial de oxígeno que se separa la molécula de oxígeno con hemoglobina y entonces este lugar va a ser sustituido por el CO2. Entonces aquí tenemos un conflicto en el cual no genero el suficiente oxígeno para que le llegue a la célula, a diferencia del efecto Haldane que les mencionaba previamente. Aquí vemos un aumento del pH, una disminución del 2,3-difosfoglicerato, la temperatura y el CO2 también está disminuido. Aquí la afinidad es tan grande que están tan pegadas las moléculas de oxígeno y de hemoglobina que no permiten que se almacene o que se lleve adecuadamente a la célula, ¿ok? Tomando en cuenta también la parte de la autorregulación cerebral, sobre todo en el apartado del CO2, recordando que una disminución del CO2 me genera una vasoconstricción y un aumento del CO2 me genera una vasodilatación, ¿ok? Entonces, este es un mecanismo de autorregulación del cerebro que lo hace de forma normal, pero en los pacientes neurológicos esto se ve alterado, por lo tanto, nosotros nos tenemos que encargar de que él tenga todo este equilibrio, es parte de nosotros, es parte de una función de enfermería, ¿ok? El apartado metabólico. Si se acelera el metabolismo, obviamente se altera la demanda de oxígeno, es decir, va a consumir más oxígeno. Entonces, como el oxígeno es de los principales elementos que ya habíamos mencionado, entonces esto hace que el cerebro requiera más oxígeno, por lo tanto la demanda metabólica se ve más aumentada, se ve sobrepasada incluso, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Aquí en la mnemotecnia nos menciona saturación del bulbo de la yugular, un valor por arriba de 55 hasta 75%, un valor de PTO2 de 18, 20 en algunas literaturas y un valor de presión de perfusión cerebral del 60 al 70 milímetros de mercurio. ¿Qué nos interesa como tal? Los dos primeros son métodos que nos van a aportar más datos a nuestro paciente. Es decir, sí tengo la parte de la clínica, que es una de las partes fundamentales, pero aparte yo agrego más formas de monitorizar a mi paciente para obtener más datos. En la parte de la PTO2, eso me lo hace en una cuestión local, es decir, me dice justamente en una zona cuál es el consumo de oxígeno y el suministro de oxígeno. Y en la cuestión del bulbo de la yugular, esto lo hace de forma global. Entonces, cualquiera de las dos opciones son muy viables para que tú puedas garantizar la oxigenación en tu paciente.
el hecho de que él tenga una perfusión cerebral de 60-70 y tenga una presión intracraneal controlada, un valor menor a 22 milímetros de mercurio, per se no me garantiza que mi paciente está oxigenado, me garantiza que tiene flujo, pero necesito saber si sí está oxigenando o no, y para eso tengo estos dos métodos, ¿ok? Lo vemos acá en el apartado del bulbo de la yugular, que es este. Vemos el valor normal de 55 a 75. Un valor por debajo de 55 me estaría hablando de que el paciente tiene isquemia, y un valor por arriba de 75 nos habla de que el paciente tiene hiperemia con relación al consumo de extracción de oxígeno cerebral. ¿Ok? Esta es la relación en la cual vemos, por eso salen esas cifras. ¿Ok? Entonces, sí me interesa que mi paciente tenga este objetivo como tal. Y también vemos acá, sí nos interesa el valor, pero también hay que interpretarlo, o sea, también hay que saber qué es lo que le está pasando al paciente. Si tengo un valor menor al 55%, ¿qué pudiera hacer? Que mi paciente esté hipotenso, que mi paciente tenga hipoperfusión, datos de choque como tal, un aumento de presión intracraneal, aumenta la presión intracraneal y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, aquí ya lo tenemos y la correlación que les mencionaba anteriormente con la hipocapnia. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, qué es lo que le está pasando al paciente, no nada más el número como tal. Y la parte de la hiperemia, ¿qué pudiera ser? Que el paciente esté hiperdinámico, un paciente en sepsis que está con una reacción muy sobreestimulada, esta es una de las causas por la cual pudiera tener arriba de 75. Es decir, el oxígeno pasa tan rápido en la cuestión de los vasos sanguíneos que no alcanza a dejar el oxígeno, o sea, el flujo sanguíneo es muy, muy veloz. Entonces, no permite que el oxígeno vaya a la célula, ¿ok? La parte de la hipercapnia y hipermetabolismo. Entonces, si nos interesa esta parte, vamos a ver cuál es la causa y cómo podemos evitarlo. Bueno, pues resuelvo la causa, a lo mejor mi paciente tiene fiebre, a lo mejor está convulsionando, a lo mejor tiene una disminución de la hemoglobina, está anémico, o incluso ya datos muy serios, sobre todo en hiperemia, que el paciente tenga muerte encefálica o MC. Entonces hay que entender todas estas cuestiones de qué es lo que le está pasando. Y vemos aquí el valor normal, nada más un poco de discrepancia, no pasa nada, porque la literatura modifica un poco, arriba de 18, con eso es suficiente para mi paciente en cuestión de presión tisular de oxígeno. La cuestión de la presión arterial sanguínea, es decir, nos pide que la hipotensión arterial es apocalíptica en el cerebro lesionado, sí, porque yo solamente le voy a dar el sustrato a mi paciente de oxígeno y de glucosa a través de la sangre. Como el cerebro no es capaz de almacenar nada de esto, entonces yo se lo tengo que aportar con el flujo constante. Entonces, por eso es que la hipotensión sí es muy apocalíptica, es muy caótica en el paciente, ¿ok? Entonces, la parte de la autorregulación cerebral sí es fundamental, mantiene una perfusión, una oxigenación, pero les decía, me interesa saber las dos cuestiones. La fórmula nada más para saber cuál sería la perfusión cerebral sería la presión arterial media menos la presión intracraneal. Ojo acá, que si no tengo manera de saber cuál es la presión intracraneal en un paciente, porque a lo mejor en sus hospitales no tienen dispositivos para medir presión intracraneal, bueno, pues podemos hacerlo de forma muy subjetiva, mencionando que el paciente al menos tiene una presión intracraneal de 20, haciendo una correlación así. Entonces, yo me voy a garantizar de que mi paciente tenga una presión arterial media al menos de 80, para que sea 80 menos 20, y entonces alcanza una perfusión cerebral de 60-70, ¿ok? Eso es lo que les mencionaba, la parte de la autorregulación. Esta es la meseta que yo estaría presentando en una persona normal. Nosotros lo hacemos de esta manera. Cuando hay una disminución del flujo, genera una vasodilatación, y cuando hay aumento del flujo, genera una vasoconstricción. Es decir, esto es una forma en la que el cerebro se regula, se controla. Pero en los pacientes neurológicos se ve alterado y normalmente está cargada de esta forma, en diagonal, cargado más hacia el aumento de la presión. ¿Ok? Entonces, por eso a mí me interesa controlar la presión, pero también controlo la parte de la presión arterial en él, ¿ok? Tenemos distintos dispositivos que ya les mencionaba y podemos ver las distintas causas. Si mi paciente tiene una disminución del flujo y de presión, pues dale más presión arterial media, a lo mejor darle un poco más de CO2 para que vasodilate el paciente y le llegue más volumen sanguíneo. Si tengo un problema de presión parcial de oxígeno, entonces podemos aportarle más FiO2, podemos titularle el PIB. Un problema de hemoglobina, pues consideramos transfundirlo. Ya vimos cuál es el punto de corte. Si el paciente tiene al menos 9, con eso es suficiente. 7, con eso también es suficiente. Y un aumento del consumo metabólico, ¿qué podría yo hacer? Pues podríamos aumentar la sedación, podríamos llevar al paciente a un poco de hipotermia, bajar un poco la temperatura para controlar la parte del consumo metabólico.
La parte de la glucosa sí es fundamental en los pacientes, al menos necesito 2 minutos para que entonces el paciente se prive de glucosa y entonces empiece a agotar las pocas reservas que él genera. Aquí el valor no es tan establecido, no es como un metaanálisis así que te dice el punto de corte es tanto, pero al menos sí te dice no lleves a tu paciente a hipoglucemia o no lo lleves a hiperglicemia, es decir, un valor menor a 80 es perjudicial para el paciente, un valor arriba de 180 también es perjudicial y genera neurotoxicidad, ¿ok? La parte del objetivo de la oxigenación nos dice de 80 a 110, entonces ambos extremos de la oxigenación son malos. ¿Cuáles son extremos? Ok, un valor menor a 50, lo vemos que aquí hay una respuesta de hipoxia tisular, una respuesta adrenérgica finalmente y una hipertensión pulmonar en un valor arriba de 150. Valores más altos, valores muy radicales que sí, al menos yo en mi experiencia sí he llegado a ver, generan vasoconstricción, estrés oxidativo, apoptosis, daño pulmonar. Entonces cualquiera de estos dos valores son perjudiciales. Aquí el paciente neurológico tiene un punto de corte más elevado, hasta 110. Algunos artículos mencionan que hiperoxia arriba de 150. Entonces, todavía no está bien establecido como tal, pero sí le vamos a dar un objetivo más de oxigenación, le vamos a dar un poco más de permisión al paciente, porque es de los sustratos que más utiliza. ¿Ok? La parte de la protección pulmonar. Volumen corriente de 6 a 10, respiraciones teniendo como objetivo 35-45 milímetros de mercurio de CO2, presión pico menor a 24, driving pressure o presión de conductividad menor a 13 y poder mecánico de 17. Proteger al pulmón es proteger al cerebro. ¿Por qué? Porque hay una interacción que se llama interacción cerebro-pulmón, en el cual aumenta la presión intracraneal, hace una tormenta de catecolaminas, por lo tanto me aumenta las resistencias vasculares sistémicas y las resistencias vasculares pulmonares, que me ocasiona que haya una alteración del capilar pulmonar, un aumento de la permeabilidad y eso me genera un edema pulmonar. ¿De qué tipo? De tipo neurogénico. Entonces, esto es algo que yo le estoy generando al paciente, es algo con él que con él no venía. O sea, yo se lo estoy propiciando. También una ruptura de la barrera hematoencefálica me genera una descompartimentización de estos elementos. ¿Qué me genera? Que mi paciente tenga enzimas proinflamatorias, neutrófilos, citoquinas, dendritas, moléculas asociadas al daño, que me genere una alteración del epitelio y del endotelio del pulmón, generando que en la ventilación mecánica conocemos algo que es estrés y strain. El estrés es la presión que yo le meto al paciente, es decir, al pulmón como tal. El strain es la deformidad del alveolo. Entonces, al yo deformarlo y aumentar la presión, lo que yo estaría generando es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Por eso es que la parte ventilatoria es bien fuerte, por eso esta interacción está muy unida, no podemos dejarla de lado. El paciente ventilado, también vamos a cuidar el cerebro, ¿ok? Y recordando nada más el estudio de ARMA, que es el estudio del 2000, en el cual hizo un parteaguas, hizo un detonante en cómo ventilábamos a los pacientes, recordando que los pacientes que ventilamos con volúmenes corrientes relativamente bajos en ese tiempo, que eran de 6 a 8, les fue mejor en cuestión de supervivencia a los pacientes que ventilaban con volúmenes corrientes por arriba de 12. ¿Qué me interesa también? Las presiones. Ojo, me interesa la presión pico. La presión pico que aumenta, aumenta la presión intracraneal. Entonces está correlacionado. El paciente no tendría por qué estar tosiendo todo el tiempo, ¿ok? La driving pressure o presión de conductividad, lo vemos en este artículo. A mí me gusta mucho citar este, en el cual vemos que el PIB puede ser constante. ¿Y cuál es el punto que marca el aumento de la mortalidad en el paciente? Por arriba de la unidad, que lo vemos acá, es un aumento de la mortalidad y vemos que la driving pressure o la presión de conductibilidad está por arriba de 13. Entonces, este paciente tiene mayor riesgo de morir o de mortalidad independientemente de la PIB. Lo vemos en el último. Un paciente con menor PIB no le va mejor. ¿Por qué? Porque tengo una presión de distensibilidad aumentada. Entonces, vean que está por arriba de la unidad. ¿En qué punto sí podríamos verlo? Este paciente tiene una PIB de aproximadamente como unos 12. Él no está peor porque lo estoy metiendo en metas de conducción. Entonces, vean que está por debajo de la unidad. ¿Ok? Poder mecánico un poco contradictorio porque el problema es que son estudios retrospectivos, entonces, pero sí hay evidencia de que si yo ventilo a mi paciente con un poder mecánico menor a 17, le va a ir mejor a un paciente que yo ventilo con un poder mecánico mayor a 17, teniendo una correlación que aumento la presión dentro del pulmón, aumento la presión dentro del corazón del lado derecho, y eso me congestiona el retorno venoso sanguíneo a nivel cerebral. Un punto de corte aquí sería menor a 14, menor a 15 de PIB. Si tengo ya un nivel más elevado, empiezo a pensar en pronar a mi paciente, aunque sea neurológico, sí se puede hacer, ¿ok?
Y el último apartado, que sería el edema cerebral, que me interesa un cerebro inflamado, es un cerebro que está al borde, está limítrofe. Puedo utilizar distintas técnicas para que yo pueda controlar esta presión, como la presión intracraneal menor a 22, una medición de la vaina del nervio óptico menor a 5.5, 5 podría ser, y un IP, un índice de pulsatividad menor a 1.2, y son tomografías seriadas, ¿ok? Esta es la parte de la complianza o cómo se genera el equilibrio dentro de todos los elementos del cerebro, flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y cerebro, y cómo el efecto de masa genera más aumento de la presión intracraneal. Entonces, yo voy a estar lesionando a mi cerebro, ¿ok? Aquí lo vemos cómo es un paciente normal y aquí aumenta la presión intracraneal y cómo se ve alterado todos los dispositivos, el doble transcraneal, la medición de la vaina del nervio, cómo hay una diferencia en la imagen de la presión intracraneal y cómo hay un aumento de la pupila por una compresión del tercer nervio, ¿ok? Estas son distintas medidas que podemos utilizar, medidas muy básicas como sentar a mi paciente a 30 grados, mantener la cabeza en eje o centrada, la glucosa que ya lo vimos, cuestiones más específicas. Cuestiones más específicas, CO2, el uso de terapia hiperosmolar, hipotermia terapéutica, un poco contradictorio, pero podría ser, o drenajes o incluso craniotomias descompresivas. Entonces, todo esto lo puedo utilizar y lo voy a llevar a un monitoreo multimodal que ahorita la maestra Betty nos va a hacer favor de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Saúl, por su información. Continuamos ahora, maestra Betty, adelante. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, maestra, adelante. Comienzo a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? No, maestra. ¿Ahí se ve? Sí, maestra, ya solo con la tapa en modo completo de pantalla. Gracias. Listo. Bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestra mesa redonda acerca del abordaje del paciente neurocrítico en las áreas de terapia intensiva. Y pues primero sabemos que, como ya han comentado los ponentes anteriores, la capacidad de respuesta del cerebro ante una lesión primaria es muy limitada. Llamemos lesión primaria a aquellas patologías como un tumor cerebral, un traumatismo cráneoencefálico, una enfermedad cerebral de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Por lo que evitar el daño o lesión secundaria es de suma importancia para una adecuada evolución y disminuir en lo posible los déficits neurológicos o incluso la muerte del paciente. Las diferentes modalidades de monitoreo neurológico en las unidades de cuidados intensivos van a permitir que se tenga una aproximación diagnóstica, así como intervenir en la terapéutica para evitar las complicaciones. La base racional prácticamente de toda técnica de monitoreo neurológico es predecir el deterioro y evitar la lesión secundaria. La lesión secundaria es toda aquella cascada de eventos que ocurren después de una lesión primaria y que van a afectar de manera muy significativa y muy negativamente la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral, van a alterar todos los mecanismos compensatorios del cerebro para regular la presión que existe dentro del mismo. La base racional de toda técnica de monitoreo es predecir el deterioro y evitar esta lesión. Pero bueno, ¿qué es el neuromonitoreo multimodal? Son todas esas herramientas múltiples para el monitoreo neurológico del paciente con una lesión cerebral. Su principal objetivo va a ser identificar alteraciones en la fisiología cerebral e intervenir de manera oportuna, evitando así la lesión secundaria de la que tanto hemos hablado. El fundamento es que los cambios que se registran en más de un parámetro monitorizado deben de ser priorizados desde el punto de vista terapéutico. Al tener un neuromonitoreo multimodal, vamos a estar evaluando distintos parámetros de monitoreo. ¿En quién está indicado? Pues en aquellos pacientes con una lesión primaria, un traumatismo cráneoencefálico, el paciente neuroquirúrgico, aquellos pacientes que son sometidos a resección de grandes tumores y que pueden presentar edema cerebral incluso en el transoperatorio o después de la cirugía.
en un estatus epiléptico, en aquellas enfermedades vasculares de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedades hemorrágicas tienen alto riesgo de desarrollar vasoespasmo cerebral, que es una complicación muy deleteria y que puede llevar incluso a la muerte del paciente. Y en aquellos pacientes con edema cerebral y de manera consiguiente, pues aumento de la presión intracraneal. Bueno, si pudiéramos clasificar este tipo de neuromonitoreo multimodal, pues tenemos que enfocarlo en aquel monitoreo que es de tipo global y aquel monitoreo que es de tipo focal. Cuando hablamos del monitoreo global, pues tenemos algunas técnicas de monitoreo, como el monitoreo de la presión intracraneal a través de un catéter ventricular. Conociendo la presión intracraneal y teniendo un adecuado monitoreo hemodinámico, podemos conocer también la presión de perfusión cerebral, la saturación yugular de oxígeno y el monitoreo de electroencefalograma. Esto es global porque nos permite conocer de manera total qué es lo que está pasando en la cavidad craneal. Pero también tenemos aquel monitoreo que es focal o que es regional, solamente nos va a permitir conocer qué sucede en una parte o en una porción del cerebro. Y dentro del focal tenemos también el monitoreo de la presión intracraneal, pero de manera parenquimatosa a través de un catéter intraparenquimatoso, el Doppler transcraneal, la presión tisular de oxígeno y la microdiálisis cerebral. Ahora, si pudiéramos clasificar los tipos de monitoreo de acuerdo a lo que queremos conocer y qué queremos saber, qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra cavidad craneal, pues podríamos clasificarlo en 3 grandes grupos, que es la monitorización de la perfusión cerebral, la monitorización del metabolismo cerebral y la monitorización de la función cerebral. Dentro de la monitorización de la perfusión cerebral, yo quise enfocarme en 2, que es la monitorización de la presión intracraneal. Pues es a través de un método invasivo, a través de catéter intraventricular o un catéter intraparenquimatoso. Nos va a permitir detectar de manera oportuna datos de hipertensión intracraneal. También nos permite conocer la presión de perfusión cerebral y también tiene un fundamento no solo de monitoreo, sino también de terapéutica. Es decir, nos permite a través de un drenaje ventricular drenar líquido cefalorraquídeo para su analítica. Entonces tenemos que la medición es totalmente invasiva. Después tenemos para monitoreo de la perfusión cerebral el Doppler transcraneal, que este es un tipo de monitoreo no invasivo y nos va a permitir analizar la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Y algo muy importante, la detección de vasoespasmo, les comentaba, sobre todo en aquellas patologías cerebrales vasculares de tipo hemorrágico, que una de las principales y potenciales complicaciones es el vasoespasmo cerebral. Dentro del monitoreo del metabolismo cerebral, como ya habían comentado los ponentes anteriores, el metabolismo cerebral básicamente es a través de el oxígeno y la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos monitorizar? Pues precisamente estos 2 sustratos. Y lo vamos a hacer a través de, bueno, solo les puse estos 4, pero que considero que son importantes. El primero es la espectroscopía cerebral cercana al infrarrojo, que por sus siglas lo identificamos como NIRS. Y este es un tipo de monitoreo no invasivo muy similar a la oximetría de pulso, pero aquí lo hacemos, pues obviamente de manera cerebral a través de electrodos colocados en la parte frontal, que vamos a medir la saturación regional de oxígeno cerebral, así como el grado de desoxigenación u oxigenación tisular. Esto es un tipo de monitoreo un poquito más regional, no tan focal. Otro tipo de monitoreo, pues, es la saturación yugular de oxígeno. Se realiza a través de un catéter que va alojado en el bulbo de la yugular y a través de muestras sanguíneas por ese catéter estamos analizando cuál es el consumo de oxígeno cerebral. Este es un tipo de monitoreo global, nos permite conocer qué es lo que está pasando de manera muy general. Otro tipo de monitoreo del metabolismo cerebral es la presión tisular de oxígeno. Esto es a través de un método invasivo y nos va a permitir valorar el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno celular. La microdiálisis cerebral es otro tipo de monitoreo del metabolismo cerebral y nos va a permitir conocer las alteraciones metabólicas regionales que se producen tras una lesión cerebral. Aquí vamos a analizar principalmente 3 metabolitos que nos interesan, que es la glucosa,
el piruvato y el lactato, así como otros metabolitos que son marcadores de lesión de la membrana celular como el glicerol. Estos dos tipos de monitoreo son totalmente invasivos, son monitoreos regionales y que se pueden hacer a través de la inserción de un catéter por un trépano. Se puede colocar un tornillo y a través de ese tornillo tener tres tipos de monitoreo: la microdiálisis cerebral, la presión tisular de oxígeno y la presión intracraneal parenquimatosa. Entonces, bueno, estos son monitoreos invasivos. Y finalmente, si queremos monitorización de la función cerebral, lo podemos hacer a través de la actividad eléctrica del cerebro y esto lo podemos hacer con un electroencefalograma. Esto nos permite valorar si tenemos un paciente que está en un estatus epiléptico o incluso modificar o conocer el grado de sedación de los pacientes y modificar la terapéutica. Actualmente no solo existe el electroencefalograma como una manera de la monitorización de la función cerebral, tenemos algunos otros, incluso en algunos, en nuestro instituto contamos con algunos de ellos que los utilizamos más para conocer la función cerebral en aquel paciente que está sedado. Recordemos que los pacientes neurocríticos por lo general son sometidos a sedaciones profundas de 20 a 48 horas. Entonces es importante conocer el grado de sedación que tenemos con estos pacientes, pues con el fin de modificar la terapéutica si es necesario. Y bueno, solamente quiero enfocarme en uno que ya mencionaron y que considero que es importante, pues la monitorización de la perfusión cerebral. Esto lo vamos a hacer a través de la monitorización de la presión intracraneal, que sabemos que la presión intracraneal es aquella presión que existe dentro de la bóveda craneal y que va a estar regulada por dos elementos muy importantes, que es el contenido y el continente. Cuando hablamos de continente, hablamos del cráneo, de este hueso rígido que está conteniendo al contenido, vaya la expresión. Y cuando hablamos de este contenido, hablamos de tres elementos sumamente importantes que mantienen en equilibrio la presión que existe dentro de nuestro cráneo. Estos tres elementos van a ser el cerebro, que va a dar un aproximado de 80% de este contenido, el flujo sanguíneo cerebral con un aproximado del 10%, hablamos de flujo sanguíneo venoso y arterial, y el tercer elemento es el líquido cefalorraquídeo con un 10% aproximadamente. Estos tres elementos conviven en armonía. Cuando hay un aumento en cualquiera de estos tres, hay una compliance cerebral, es decir, hay una situación adaptativa del cerebro. El cerebro trata de adaptarse a estos cambios de volúmenes, a este cambio de volumen, perdón, que existe dentro de la cavidad craneal. Cuando esto es sobrepasado, cuando esta compliance se ve sobrepasada, hablamos de hipertensión intracraneal. Entonces tenemos que la hipertensión intracraneal se va a definir como una elevación sostenida de la presión intracraneal por encima de sus valores normales que podemos considerar que son de 20 milímetros de mercurio. Por arriba de 20 milímetros de mercurio, de manera sostenida, estamos hablando de hipertensión intracraneal. Ahora bien, ¿por qué es importante la medición de la PIC o de la presión intracraneal? Sabemos que es cierto, con los avances tecnológicos, pues ya tenemos otras maneras de monitorizar, otras estimaciones no tan invasivas para conocer la presión intracraneal. Pero pues seguimos considerando la medición de la PIC a través de un catéter ventricular, pues como una manera muy fidedigna de saber qué es lo que está ocurriendo de manera global dentro de la cavidad craneal. Es decir, cuando yo monitorizo la presión intracraneal, no solo valoro el rango numérico que, como les comentaba, debe de ser por debajo de 20. No solo estoy valorando el rango numérico, sino que las ondas que yo visualizo o la curva de presión intracraneal que yo visualizo en el monitor, debo de analizar qué está sucediendo con esa curva y esa curva me está diciendo mucho de lo que está sucediendo dentro de la cavidad craneal. Es decir, yo tengo una curva de presión intracraneal normal cuando tengo esta curva que vemos en la imagen que dice precisamente normal, tengo una curva con tres pequeñas ondas, que es onda P1, P2 y P3. Esta es una morfología normal de la curva de PIC, ¿vale? Cuando tengo o yo analizo en mi monitor este tipo de curva, es una curva donde
podemos ver claramente que la onda P2 comienza a sobresalir y se vuelve progresivamente mayor que P1. Esto me habla que la compliance de mi cerebro, es decir, esa capacidad adaptativa que tiene el cerebro al cambio de volumen, está siendo sobrepasada. Y finalmente, cuando yo analizo una onda como la que vemos en la tercera imagen, donde tengo una onda P1 que se fusiona con una onda P2, esto me habla de una compliance o una capacidad adaptativa del cerebro al cambio de volumen muy críticamente disminuida. Es decir, mi paciente seguramente está cursando con hipertensión intracraneal de manera muy severa y si no empleo alguna terapéutica, pues mi paciente puede deteriorarse neurológicamente de manera grave. Entonces, es importante que si bien sí conozcamos el valor numérico que debemos de tener en la presión intracraneal, veamos siempre que tengamos un monitoreo de PIC la morfología de la curva que nos debe de dar, ¿vale? Porque esto nos habla de lo que está pasando dentro del cerebro. Y bueno, finalmente de esto ya habló Saúl, no me meto mucho, pero bueno, también la manera de conocer qué es lo que está sucediendo, pues es a través de la presión de perfusión cerebral, que es la diferencia de la TAM menos la PIC. Lo que yo debo de mantener en equilibrio es presiones intracraneales no por arriba de 20 milímetros de mercurio y presiones de perfusión cerebral no por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Y por eso la importancia de mantener a un paciente con presiones arteriales medias por arriba de 80 milímetros de mercurio. Si es necesario el uso de vasopresores para aumentar la presión arterial, lo tengo que hacer. Y bueno, ya no me detengo con esto, solamente como conclusiones, pues para dar paso a las preguntas o a lo que continúa del programa, pues sabemos que el neuromonitoreo en las unidades de cuidados intensivos es indispensable, ya que permite al personal de salud diagnosticar y tratar las posibles complicaciones. La atención del profesional de enfermería al paciente neurocrítico en la unidad de cuidados intensivos requiere sí o sí de capacitación, conocimiento y sobre todo experiencia en el manejo de las nuevas técnicas que tenemos de neuromonitoreo multimodal. Estas técnicas, si bien en otros países ya tienen mucho tiempo, la verdad es que en nuestro continente y en nuestro país aún no, y aún hay mucha deficiencia en el conocimiento y en la experiencia en el manejo de estas técnicas de neuromonitoreo. Si nosotros conocemos, si nosotros sabemos acerca de lo que el neuromonitoreo o estas herramientas me están diciendo, yo puedo prevenir, puedo detectar lesiones secundarias, puedo prevenir, puedo avisar y obviamente esto siempre es en pro del paciente. Con esto disminuyo yo los déficits y las secuelas neurológicas por una lesión secundaria que se pudo haber prevenido. Y cierro con esta frase. Ningún monitor puede de forma independiente mejorar el pronóstico de ningún tipo de patología, ¿vale? Si bien nosotros tenemos el conocimiento, es precisamente el profesional de enfermería con todas estas herramientas que dispone para el neuromonitoreo quien puede mejorar el pronóstico del paciente, quien puede hacer o quien puede lograr que el paciente no quede con secuelas posterior a una lesión primaria o evitar sí o sí la lesión secundaria. Y pues muchísimas gracias. Solamente quisiera aquí hacer unos 30 segunditos. Este anuncio, nosotros somos parte de la MEMTI, una asociación mexicana de enfermeras especializadas en medicina crítica y terapia intensiva. Les queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales, a que se afilien a nosotros. Es una manera de estarse actualizando de manera constante. Somos una asociación de las más grandes en América Latina. Entonces, pues les invitamos a que nos conozcan, a que nos sigan en redes y sepan todos los beneficios que trae asociarse con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Beatriz. Agradecemos tan importante información tanto del maestro Josep, del maestro Saúl, y de la maestra Beatriz. Sin duda dejan un gran aprendizaje en nuestra comunidad Medical Expo. Les compartimos que las diapositivas del maestro Josep se estarán enviando a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí les colocaremos esa información. Les recordamos a nuestra comunidad que en la mensajería está el link de la constancia para descargar y tiene vigencia de solo 24 horas. Agradecemos a todos su valioso apoyo
y les comentamos que por cuestión de tiempo tenemos que despedirnos el día de hoy, no sin antes agradecerla a la asociación y le pediría a la maestra Nexieli González si nos apoya a dar un cierre en esta tan importante mesa redonda. Adelante, maestra. Así es, muchísimas gracias, licenciada Gaby, muchísimas gracias a nuestros 3 máster en neurología. Lamentablemente, la verdad es que es un tema muy vasto, de gran trascendencia, pues en este mundo tan globalizado. Y pues bueno, agradecemos a Medical Expo precisamente el poder abrir estos escenarios virtuales en donde me quedaré con estas preguntas en el chat. Muchísimas gracias por su participación, viendo cada una de estas incertidumbres que tienen en la atención del paciente neurocrítico, pues la asociación se ha encargado precisamente de estar llevando a cabo la apertura de, pues realmente un diplomado de alta especialidad en atención del paciente neurocrítico. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Muchísimas gracias, maestro Joseph, maestra Betty, maestro Saúl, por hacer esta coordinación y por poder enlazar precisamente todo este conocimiento actualizado en esta webinar. Muchísimas gracias, maestro, por sus comentarios. Les compartimos que la asociación estará presente en Medical Expo en Guadalajara del 20 al 22 de marzo con su filial de Jalisco, con temas muy interesantes para ustedes, donde podrán interactuar con sus ponentes directamente. No olviden registrarse y obtener la cortesía de acceso a Medical Expo para que puedan estar en su evento. Y como les mencionamos en el grupo de WhatsApp, les hacemos llegar la información. El link para unirse al grupo de WhatsApp se está colocando en la mensajería. Agradecemos a nuestra comunidad de estar en un webinario más de Medical Expo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el siguiente viernes. Excelente fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro Joseph. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.